¿Cómo le va, señor Leopoldo Lafuente? No. Cambiado, sí, lo cambiamos. Soy Leopoldo Leopoldo. Lafuente. acá Morio. con nosotros. El No, les mentimos, lo trajimos un día que no era. Lautaro Bravo. Morio. Mirá, me parezco con el pullover de Zelensky. Hablale al mic. Ah, hola, perdón, me había ¿Te pareces olvidado. a qué? El pullover que tiene Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿no? Ah, sí. Uy, estás para Me recibir un regaló mi bombardeo. novia. Le mando un beso. Ay, te la regaló. ¿Cómo se te marca el cuerpo, ¿Viste? ¿Para el Día del Padre? Para el Día del Padre, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te marca el Che, cuerpo? tengo Se una ve que le peluca gusta controlada. que se te marque el cuerpo la ropa. Y estoy muy grosso. ¿Qué pasa? ¿Qué? La ropa No y yo. está feo el agua. tiene Claudio, gusto a pimienta el coso. Increíble Gracias. Mal agradecido. budín que trajiste hecho, confeccionado por tus propias Con manos, esta la hice. artesanal, Con estas manos. como el cierre de lista, del frente de todos. Artesanal, sí. Lo que pasa es que yo no me corté, no dejé tanto herido como el Ahora, periodista. increíble. ¿Qué tiene? ¿De qué es? Masa. Naranja, Naranja. harina integral, Sí, chocolate. chocolate, Sí. pimienta y, Pimienta y y- manteca artesanal, manteca Manteca, vi casera. la historia que subiste. ¿Y Manteca lo de de- arriba qué es? Está de mala No, pinta. esto era un chocolate blanco que me quedó ahí. Muy bueno, muy bueno. La pimienta Yo de más, pero fue bien. ¿Qué recomiendo cosa que te sigan a Claudio Alonso en redes sociales, Ahora se hagan estoy sus repitiendo el bullying. amigues Sí. y lo agasajen porque la Mira, verdad que es los un videitos gran que cocinero. subo con las recetas Sí. los dejé de subir porque tienen 3 me gusta. Videos de mierda. Y después, che, tenés que subir videos de la receta. Mentira, Ponele me nadie gusta, le pone pegale me una gusta. compartida, ¿Qué importa? claro. Nadie le pone me gusta. a ¿Qué esos importa? videos. Yo le puse me gusta a todos. Gracias. Vos sí. ¿Que solo importan los me gusta? Obvio, si no, ¿para qué Sí, subís sí, cosas a las pero redes? claro, si no, no se viraliza. Subís un video y tiene un me gusta, decís listo, ya está, no lo subo más. Claro. ¿Te gustó? Escuchame, después me toca timbre en casa y se está bajoneado. Sí, Boludo, te no bajó, sabés, che, metí un tenemos montón para de comer, horas de porque te cocina, bajó. edición, qué sé yo. Bueno, viernes. Hubo mucha A gente ver, bajoneada. Vamos a Hubo decir mucha gente algo. contenta. Sí, en este momento está hablando Cristina, en la ex ESMA, el primer acto de campaña de A full, o sea, salió el con primer todo. acto en realidad no es un acto de campaña, está mal dicho, como lo dije, es el primer acto público de el ministro de Economía, Sergio Massa, flamante candidato a presidente de lista de unidad, ahora vamos a hablar un poquito más, con la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que es la adquisición de uno de los aviones que se utilizaron para los vuelos de la muerte, desde donde tiraron a Susana Villaflor, por ejemplo, entre otras luchadoras y víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, en compañía del secretario nacional de Derechos Humanos, subsecretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, Tati Almeida y dirigentes, bueno, un montón de personas relacionadas a los derechos humanos. Está también Axel Kicillof, está Guado de Pedro, bueno, un montón de personalidades de la política, pero es la primera actividad de Sergio Massa después de ser designado como candidato único de lista unida, con Cristina Fernández al lado, donde, bueno, primero habló Massa en el orden de ellos dos, donde planteó, bueno, la importancia de esta actividad en sí mismo, contó el entretelón de cómo fue, digamos, la llegada de la información de que este avión estaba en Estados Unidos y cómo lo fueron a comprar y demás. Y luego sigue hablando todavía Cristina Fernández, al momento de iniciar la columna. Sí, está todavía, yo lo estoy acá. Sigue charlando, sigue comentando. monitoreando. Está comentando básicamente el contexto de la toma de decisiones, vamos a decir, después hay que volver a escuchar y un poquito más. Muchas cosas para tener en cuenta. Puso como objeto de crítica nuevamente a Alberto Fernández. Ah, ¿sí? A raíz, está haciendo como una especie de raconto de lo que fue, digamos, el contexto de por qué lista unidad. Bueno, una crítica a esta frase del presidente Alberto Fernández de la democratización del peronismo que utilizó en su momento como para justificar. Ahí tenemos las imágenes, ese es el avión. Lo cierto que, bueno, muchas cosas para retomar de esto. Parece que le estamos haciendo una nota, no están en vivo ahora acá con nosotros. No, el acto ese es el vivo. Ah, está bien, Lo que no, estamos no, viendo. lo vamos a traer en vivo acá, que era un notón. No, pero Tiene masa. lo que estamos viendo no son imágenes Está bien, así de están archivos. en ¿no? vivo. Es Bien, exactamente bien. lo que está Exactamente sucediendo ahora, Perfecto. que está hablando la Se está vicepresidenta. transmitiendo por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Y lo podemos escuchar un poco? Sí. A ver qué dice. Ahora lo acomodamos, pero Sí. sí, ahora podemos escuchar. Lo cierto es que hay una cosa para tomar de lo que dijo Cristina. Al principio dice, bueno, las decisiones políticas son una apuesta, contando un poco la reunión que había tenido con Sergio Massa, donde él le había acercado que había tenido una reunión con la gente de Derechos Humanos a propósito de este tema,
que era un tema que venía trabajando también Oscar Parril, y bueno, y Sergio Massa, ella cuenta que le dice, bueno, lo traigo para tal fecha, o lo traigo para... Y Cristina plantea ahí un poco en chiste, contando la anécdota, de que, bueno, tiene una tendencia a apostar, tener esas decisiones. Y es interesante, esto se me ocurrió, hay un libro del año 2003 de Eduardo Rinesi, que es un autor que aborda dos temas mencionados al menos en esta conferencia, asociación libre o no, eso lo analizarán ustedes, pero a mí me parece que está bueno para compartirlo. En primer lugar, un libro que se llama Política y Tragedia, es un estudio de Eduardo Rinesi, un sociólogo que estudia literatura del palo de Horacio González en su momento, que plantea que, bueno, la política, más allá del pensamiento de la filosofía política, que plantea que hay un orden o un conflicto y darle prioridad a uno u otro, se nutre mucho el pensamiento político desde lo que es la mirada de género trágico, de la tragedia, Hamlet principalmente, y plantea que tanto la acción política como el orden político, tomando a dos autores de referencia clásicos, Maquiavelo y Hobbes, tienen siempre un componente trágico. ¿Qué es ese componente trágico? Un componente de apuesta. Es decir, una acción política uno va a decir, leyendo a Maquiavelo, dice, un dirigente político tiene que ser muy virtuoso, principalmente, el príncipe, dice Maquiavelo, pero no puede prescindir de la variable fortuna. Es decir, Claro. las dos, la virtud y la fortuna, dos figuras, digamos, creo que era el paganismo, digamos, de alguna manera, plantea que no puedes prescindir de las dos. O sea, puedes ser muy virtuoso, pero si no tenés la fortuna de tu lado, es muy probable que no seas un buen gobernante, Y si viceversa. tenés, Podés claro, ser poco virtuoso y si tenés la fortuna de tu lado y tampoco demás. vas a- Eso te delimita la tragedia de la acción política. Es decir, que siempre hay un componente que se te va a escapar al cálculo previo, digamos. Y lo otro es el orden político, es decir, uno construye un orden social con el Estado como el lugar donde se monopoliza la fuerza, ¿no? El ejercicio legítimo de la violencia que los ciudadanos le transfieren al Estado, la figura mítica del Leviatán, que de alguna manera te plantea que vos podés construir un orden lo más eficaz posible, pero siempre hay un lugar para que ese orden se subvierta parcialmente, digamos. Entonces, bueno, también el orden político es trágico, no es perfecto, no es cerrado. Y esto del componente de apuesta está buenísimo porque lleva también, o al menos si se extiende esta idea, es interesante para pensar que toda decisión política y toda propuesta política va a estar, digamos, supeditada a variables que exceden, digamos, la propia virtud de las personas. ¿Tenemos ahí un ratito del discurso? Vamos a ponerlo. A ver, si se escucha, aunque sea algo. Hablar con nuestros militantes, nuestros dirigentes, pero a quien le debemos todo es a la sociedad. Tenemos que darle tranquilidad, certeza y seguridad a la sociedad. Y esto es, en definitiva, breve historia. Te quiero también decir que anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo desde siempre. Y bueno, no voy a repetir, la verdad que tuvimos una charla excelente, pero algunas de las cosas que me dijo salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que me voy a obviar la tarea de contarles. Simplemente quería decirles esto y decirles además también que parte de esto también se debe, y lo dije al principio, a una suerte de intervención que hay, porque hoy una democracia, ¿por qué este escenario en nuestro espacio político? Fundamentalmente porque, y en esto creo, y no quiero ser autorreferencial, por favor, nada más lejos de mí que ser autorreferencial, por Dios, porque la dirigente que más medía o que más mide en este espacio está proscripta, más allá de que ahora me entran con los tecnicismos. Vamos, si hay una candidata que está condenada por administración fraudulenta por el Estado, inhabilitada de por vida, ¿en serio? Que no está proscripta y que me vienen con argumentos técnicos, por favor. Eso es proscripción, lo dije muy claramente. Y entonces, otra tarea, además de esta que nos piden los familiares
de la Santa Cruz y los militantes de los organismos de derechos humanos del negacionismo, está también en poner blanco sobre negro lo que está pasando en la Argentina con el partido judicial, que sustituyó a ese otro que, después de la tragedia de los desaparecidos y la tragedia de Malvinas, desapareció como espacio de poder en la República Argentina, pero siempre el poder económico concentrado encuentra sustitutos inmediatamente, instrumentos para condicionar la democracia. Y hoy tenemos una política cada vez más fragmentada y un poder económico cada vez más concentrado. Para finalizar, antes de venir para acá, miro los portales y veo en Infobae una foto mía y de Cristalina. Digo, ¿qué hago con la Georgieva? ¿Yo qué hago con ella? Entonces me puse a leer. Digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato, para los dos. Esta es la verdad de lo que está pasando. Miren, a ver si me ponen el gráfico. Ahí está, miren. Miren el gráfico. Esto no me lo mandaron de Cuba, no me lo mandaron de ningún país exótico, sino es una publicación del Fondo Monetario Internacional. Lo coloradito. Bueno, Hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, el trasfondo de esto lo venimos un poco planteando desde hace un tiempo y que se lee en todos lados, o en algunos lados, es que lo que está en juego, más allá de las candidaturas y de las elecciones y de, digamos, los resultados de quiénes van a gobernar el país los próximos 4 años y la composición de las cámaras, etcétera, es la conducción del peronismo. Es decir, así por un lado está la conducción de Juntos por el Cambio y de la alianza entre el PRO y el radicalismo y la coalición cívica, ¿no? En este desplazamiento de Macri, en una especie de juegos por espejos. El peronismo también está de alguna manera dando la discusión interna respecto de la conducción. La conducción principal hoy en día está a la vista de todos desde hace por lo menos más de 15 años, es de Cristina Fernández de Kirchner, es la dirigente que más adhesiones concita en torno a sí, fue 2 veces presidenta de la Nación, hoy es vicepresidenta y presidenta del Senado justamente, y es quien termina definiendo quien tiene mayor poder de decisión sobre el conjunto, digamos, ¿no? El 25 de mayo, en plena tormenta, llenó Plaza de Mayo otra vez. Y una de las lecturas que se hace es, bueno, ¿qué va a pasar con Sergio Massa si gana las elecciones y tiene un gobierno exitoso? Bueno, se está leyendo de qué puede ser la próxima conducción del peronismo. Creo que hay que verlo un poquito con más de detenimiento, el discurso de recién de Cristina. Creo que el desafío que tiene, el espacio que ella lidera y que se siente identificado con sus políticas y con su orientación ética respecto de qué hacer con la economía, con los derechos humanos y con la democracia, es justamente marcarle, digamos, los límites que por ahí Sergio Massa a priori y por su propia historia, hay que decir, no garantiza, digamos, ¿no? La trayectoria de por dónde quieren las mayorías peronistas que avance un gobierno en el cual forman parte, ¿no? Sigue siendo el kirchnerismo, el sector mayoritario dentro del Frente Renovador y la conducción de Cristina Fernández, hay que ver. Hoy los mercados le respondieron Positivamente, positivo. exactamente. El primer aspecto del discurso de Cristina fue apuntado a que la militancia entienda cuál es, por qué hay que apoyar a la lista de unidad y demás, pero no es un cheque en blanco, digamos, ¿no? Una de las hipótesis que se planteaban de por qué Sergio Massa no era un candidato a priori de lo más deseable para el kirchnerismo, para Cristina, es por justamente la experiencia de Alberto, digamos, una experiencia fallida. Las diferencias entre Alberto y Sergio Massa son notorias, digamos. Mientras Alberto no logró construir un espacio político propio, sustantivo y a lo largo del tiempo, eso sí lo logró hacer Sergio Massa con el Frente Renovador, que lleva 10 años por lo menos de participación electoral y
con un volumen político propio que, si bien no se compara al volumen político que logró y que conduce Cristina Fernández de Kirchner, es, dentro del conjunto de la coalición peronista que gobierna, significativo. Sumado a su perfil de ser siempre una persona propuesta a la alianza política y a la articulación, digamos, a las buenas relaciones políticas que viene manteniendo con Máximo Kirchner, digamos, el acercamiento con Cristina Fernández. Hay una sintonía ahí, más allá de las diferencias ideológicas en algunos aspectos, de matices o de decisiones, pero también la idea del contexto en el cual estamos viviendo, un contexto el cual está atravesando el país, ¿no? Un contexto marcado por un gran volumen de endeudamiento, con una gran injerencia del Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo es un contexto marcado por una pérdida, digamos, de gravitación tan exclusiva como supo tener durante todo el siglo XX Estados Unidos sobre nuestro país, sobre el continente y sobre el resto del mundo. Es decir, un contexto que demanda muchísimo pragmatismo. Lo viene planteando Cristina hace mucho tiempo, no nos olvidemos. Se reunió con Melconian y la presidenta de la Fundación Mediterránea para discutir el problema del bimonetarismo, que es un tema recurrente por el cual se explica la inflación. Pero bueno, casualmente nos encontramos con un fragmento, recién escuchamos, del discurso donde le plantea a Sergio Massa que el problema de la inflación, o la variable principal del problema de la inflación, es justamente la concentración de la riqueza en las empresas. Es decir, que es un fenómeno tan sensible al electorado y al pueblo, en realidad, el aumento sostenido de precios tan elevado y demás. Bueno, no es un tema monocausal, no es un tema que dependa solamente del déficit fiscal o de la emisión monetaria, sino que tiene que ver en gran parte con la estructura productiva del país, que está con la oferta hiperconcentrada. No, y además algo que creo que viene diciendo desde que se hizo el acto acá en el estadio, respecto a que el país después de la pandemia iba a crecer, iba a salir adelante, pero que no se la lleven unos pocos, ¿no? Es creo lo mismo que viene diciendo de ese acto, que fue el mismo acto de los funcionarios que no funcionan y demás. Del 18 de diciembre de 2020 creo que fue. O sí, 20 o 21, no me acuerdo. 21 me parece. O 21, puede ser. Sí. En el estadio, el acto del estadio que se hizo ahí, que fue donde lo dijo. Exactamente. Si algo que tiene Cristina de particular es la coherencia. A ver, para muchas personas la coherencia es un valor en sí mismo y se la pone en un pedestal en contraposición a un pragmatismo que siempre es leído bajo el prisma del oportunismo. Yo creo que sopesando, digamos, o poniendo los dos valores como cuestiones fundamentales, digamos, el pragmatismo es la capacidad de adaptarte al cambio del contexto, digamos. Después la coherencia está asociada a los valores, pero si algo tiene Cristina es que todo lo que va planteando lo sostiene en el tiempo, no lo modifica, o al menos en grandes líneas de tiempo. Esta idea de que no iba a ser, esta definición de ella que no iba a ser candidata mientras estuviera proscripta, no se modificó hasta el cierre de listas. Nosotros preveíamos que eso no iba a pasar porque justamente tiene esa particularidad. Belén pidió que la dejen en paz a Cristina. Tiene esa particularidad Cristina de decir algo y sostenerlo y no modificarlo. Bueno, acá está planteando nuevamente uno de los temas que para ella es recurrente, que es el nudo de la redistribución, el nudo problemático de la distribución del ingreso, digamos. Así en 2021, recién lo traía a colación Sebastián, lo plantea ahora en el primer acto de campaña, o pseudo campaña en realidad, de Sergio Massa. En realidad, rectifico, el primer acto de Sergio Massa como candidato de unidad del peronismo va a ser acompañado por Agustín Rossi, un tema aparte, ahora por ahí lo podemos mencionar, y que de acá se va a lo más de Zamora, la presentación de candidatos de lista de Martín Insaurralde. Federico Termín va a ser el candidato intendente y va a participar con Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Guado Pedro. Massa era el candidato que no quería el kirchnerismo duro, pero también el candidato que no quería la oposición. Porque es el más fuerte dentro de los candidatos posibles. Mira, recién estaba leyendo, creo que era de la editorial de Fidanza en la política online, planteaba esto de que es un problema justamente para Juntos por el Cambio. Y hay ¿por qué? Porque muerde esos votos. Claro. Es como ellos, pero peronista. No se lo puede acusar de chavista, no se lo puede acusar Exacto, es como ellos, pero peronista. ¿Qué quiere decir? Que tiene las mismas terminales económicas que o tiene llegada a esos actores que solamente tienen llegada o que a priori son patrimonio de
Juntos por el Cambio, como su electorado, quiero decir, ¿no? Sectores medios, sectores empresariales, sectores de las finanzas, pero además es peronista, es decir, que tiene llegada a otros sectores, piqueteros, sindicatos, pymes, laburantes. Y además le podemos agregar la relación sostenida, la buena relación sostenida en el tiempo con el kirchnerismo, que es la gran identidad política, el sector que conduce el peronismo desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, da luz verde a Massa como candidato a unidad. Es cierto que el principal problema es para Juntos por el Cambio, por eso hay tanta expectativa nuevamente sobre el oficialismo. Seba, ibas a decir algo. No, creo que igual fue la fórmula completa también, me parece, la que por ahí generó algunas rispideces. ¿La fórmula completa a qué te referís? Y porque, con Rossi. claro, que el vice no sea por ahí alguien muy del riñón, Cámpora, Es que es la primera vez que yo. después del kirchnerismo que no se presenta a nadie. Claro, sino que hay, digamos, el que es el vice era el vice de Scioli. Sí, es lo que se dice que Alberto vendió caro. Por ahí, por eso vendió caro, digamos, su posición dentro del Frente de Todos, porque puso al vicepresidente, aseguró lugares para Victoria Tolosa Paz y Cafiero en la lista de diputados nacionales. Es decir, vendió caro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchísimo, cotiza en alza el poder de destrucción política, la capacidad de destruir lo que se haya construido precariamente, siempre construcciones precarias, trágicas, ¿no? En esta conceptualización inicial, que la capacidad de construir políticamente, ¿no? Entonces, algo de eso entre líneas tiene que haber con que Cristina haya retomado la crítica al presidente de la Nación y esta idea de democratización, que también Rinesi escribe en un artículo distinto en otro libro sobre democratización. Democratizar es ampliar derechos. Digamos, participar del proceso electoral es parte de la democracia. Pero digo, Alberto también queda muy desdibujado con esto. Y más allá de que te puso un vicepresidente y demás, digo, pero socialmente, hoy casi que parece que el presidente fuera Massa en estos meses que quedan. Sí, total. Y quedó como un traidor con Scioli. Porque era el candidato de Scioli, el candidato de Scioli, mi candidato, y en 10 minutos lo borró. Sí. O sea, que no sale muy bien parado de esta situación. Claramente no. Pero tampoco iba a salir bien parado de antemano, digamos. Si uno se pone en la perspectiva de Alberto Fernández, bueno, vendió muy bien. Sí, pero era el que decía hay que ir a las PASO, esto se tiene que definir en las PASO, las PASO. No va a ser un candidato, o no va a ser un hombre de la política que se presente a candidato a situaciones electorales, digamos. Esta experiencia quizás tuvo la oportunidad de hacerlo, de construir una parte de su carrera política, quizás nunca sea de su interés. El rol de muchos hombres y mujeres de la política es ser mayoritariamente hombres, vamos a decir, porque la política todavía sigue siendo en ese aspecto muy, muy machista, pero es ser armadores políticos, ser rosqueros, digamos, como se dice. ¿Y en la ciudad? Yo quiero que Alac saque una nueva versión de su CD. Ya está la lista en Spotify. No, pero ¿del nuevo? No, que saque uno nuevo. ¿Ya hay uno nuevo? Sí. ¿La lista de ¿Oficial? Spotify de Alac, así se llama ahora? ¿Sí? ¿Oficial? Sí. No me gusta, quiero que me mande un CD. Oh my gosh. En la ciudad de La Plata, Un pendrive. ahí estamos Pendrive, viendo, un pendrive. no hubo posibilidad de síntesis. Lejos de eso, hay una lista más que en la última elección a intendentes. Una pena, si se quiere pensar desde el punto de vista del electorado, porque bueno, la experiencia de las PASO es que posterior transcurrido la primaria, esos votos tienden a disgregarse, no hay. Es decir, si vos no tenés una conducción, una síntesis en por lo menos una o dos fórmulas, es muy probable que todo eso se disperse y que favorezca a la oferta contraria, digamos, que es la oposición. Vamos a ver, todavía hay un plazo de tiempo más para que se puedan llegar a bajar algunas de las listas que tenemos ahí. Bajar pero no modificar, ¿o no? Digamos, ampliar, porque lo que se presentan son los primeros lugares, digamos, y la candidatura a intendencia y los primeros puestos de concejales, pero después la boleta se completa con concejales suplentes, consejeros escolares suplentes, es decir, necesitas un montón de personas que forman parte de una lista, no es tan fácil conseguirlo. La ciudad de La Plata es una ciudad importante, tiene 600.000 electores, pero no tenés tanto dirigente y dirigente política como para afrontar
dentro de una misma fuerza política, estamos hablando 5 listas. Claro. A priori pareciera ser que algunas de esas opciones se tienen que bajar. Es cierto que el ex intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Alac, actual ministro de Justicia del gobierno de Kicillof, tiene por ahí el favoritismo dentro de esa interna, pero como la dispersión es tan grande, hay que ver qué pasa el 13 de agosto. Primero hay que ver qué pasa antes del final de esta semana, si alguna de esas listas se baja. Y, perdón, a priori es el único nombre fuerte dentro de las listas. Sí. No hay una interna fuerte con... Sí, no fue como la interna de Florencia anterior, Saintut claro, con Victoria Tolosa Paz, que gana Florencia Saintut, a pesar de toda la presencia mediática que tiene que ver con un gran poder económico de la ahora candidata a diputada nacional. Es decir, Florencia Saintut viene haciendo un recorrido político muy interesante, que si bien hoy va a ser candidata a primera senadora por la octava sección electoral para la legislatura provincial. Renovamos, cada 6 años se renuevan los senadores y senadoras. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto entran? Hay 3, se renuevan las 3 bancas. Entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Uno por la minoría. Siempre que la minoría igual complete el piso de los 33, si no son los 3 para la misma fuerza. Exactamente. Bueno, en este caso no hay figuras parejas. Pareciera ser que el ministro de Justicia va a ganar esa interna. Después sí hay figuras de la política que se sostienen con trayectoria, con cosas interesantes, con diferentes matices. Qué sé yo, Gastón Gastonieto es un dirigente político muy joven, con mucho futuro, que pertenece al partido Colina, que es el partido de la ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor y Cristina, Alicia Kirchner, actual gobernadora, que va a dejar de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Paula Lambertini, que estuvo como... De provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz, perdón, gracias. Paula Lambertini, que es dirigente, titular de ANSES regional, fue concejal también. El ex juez Luis Arias, que tiene su apoyo más que nada en el Frente Patria Grande, lo que es todo ese sector de una izquierda nacional latinoamericanista y demás. Y Guillermo Escudero, una foto bastante vieja. Está con cara de asustado. Yo no quiero participar en esto, dice. Que fue, es un hombre del bruerismo, digamos, de lo que queda del bruerismo. Fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Bruera, fue diputado provincial, creo que sigue siendo diputado provincial, si mal no recuerdo. Es decir, distintos sectores del peronismo que no encuentran la síntesis, digamos, en una conducción. De vuelta, vamos a ver de acá al fin de la semana si se baja alguna de las listas. Y por lo menos 3 deberían bajarse. Y si tienen, o 2. Si hay voluntad de ser lo más competitivo posible, es una opción. Lo cierto es que para senadores, para renovar en la legislatura provincial, la octava sección electoral, sección capital, Ciudad de La Plata, va Florencia Saintut encabezando ese módulo de la boleta. Segundo, Pedro Borghini, que es el titular de ATSA, del sindicato. O sea que para senadores provinciales hay unidad, no es que cada lista presenta su candidato a senador provincial. En la provincia, ¿Cómo es? Gobernador, diputados, senadores y abajo... Nosotros diputados no votamos. Nosotros no votamos diputados para la legislatura provincial. Bien, sí votamos diputados nacionales. La boleta, digo, ¿qué tengo otra? Empieza el módulo a la izquierda, es Massa Rossi. Sí. A la derecha es el diputados o senadores de Nacional. Va a encabezar en diputados Máximo Kirchner, en senadores Guado de Pedro. Después viene el módulo de gobernador, repite. Creo que no está el módulo en el medio del Parla Sur. Puede ser que esté el módulo del Parla Sur en el medio. Canto de memoria, ¿no? Toco de memoria en este momento. De oído. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con Magario. Después viene los legisladores provinciales por sección electoral. Ahí va a estar el módulo para senadores de la provincia de Buenos Aires. Y después intendentes. Y después intendentes y concejales. Bien, consejo escolar y demás. Y bueno, o sea, perdón, Leo, que vos te vas a encontrar con las listas hasta senador, con la misma, y después te vas a encontrar lo mismo pero con ALAC, lo mismo pero con... porque en la punta, en algunas puntas va a estar la de Grabois. Está la de Grabois, tenés razón. Exacto. Me había olvidado. Porque a Grabois le dieron la PASO, pero le permitieron ir con todas las listas restantes. No es que le dieron, no lo obligaron a presentar toda la lista, sino solamente la de presidente. O sea que vas a tener esa misma lista, pero en la punta va a estar Grabois con Abal Medina. Una bocha de boleta. Exacto, con Paula Valmedina, académica, hermana de Juan Manuel Valmedina, una persona también vinculada con el CELS.
y Con demás. Miguel del CELS. Miguel del CELS. Y hay que hablar de Carolina Píparo. Carolina Píparo. ¿Que ¿Qué va a quiere ser? ser gobernadora? ¿Va a ser la gobernadora de Milei? La alianza avanza Sí. atropellando gente. No, digo, la alianza avanza es, ¿no? Conduce. Sí, Milei no se bajó, era una de las cosas que se especulaba hasta el último momento. Recordemos la semana pasada, echó o renunciaron, no se sabe, depende de la campana, depende de dónde venga, suena distinto la campana, si lo echó o no a su jefe de campaña, a partir de los resultados. Sí, igual dijo, muy Macri malos. perdió 11 en el 2019, en el 2015 y terminó siendo presidente. Exacto. Sí, pero por lo menos había sacado un resultado Claro, competitivo. sí, nos No sacaba sacó un el punto. 0,1%. Exacto. Igual, no, pero yo digo, porque Píparo arrancó en el PRO, pasó a Expert y ahora va a Milei. Bueno, Va pasando sus kioscos. la verdadera Claro. casta. Es verdad. La es verdadera casta. Va pasando por todos lados. Y que en la bueno, ya están definidas las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio, Bullrich por un lado, Larreta por el otro, Bullrich con Petri, Larreta con Morales, y en la provincia de Buenos Aires van a competir Diego Santilli y Néstor Grindetti. Así que el miércoles nos vemos, traemos más información y Quiero ese debate a ver quién reprimió más en su vida. Si Sí. Bullrich o Morales, digo, es un debate maravilloso ese. Sí. Se empiezan a tirar. Una a ver. cosita para decir. A ver, esto es una hipótesis. La otra vez hablábamos de esto, de los fundamentos retóricos, ¿no? De la sociedad a partir de los discursos políticos. Bueno, a ver, los discursos sociales, no necesariamente políticos. Si hay una hipótesis de lectura que yo propongo es, bueno, el sistema político está proponiendo candidatos, o al menos parecieran ser que los principales candidatos que van a competir, o dos de los tres principales candidatos que van a competir, apuestan a la avenida del medio, digamos, apuestan a salir a la grieta, de la grieta, que es la construcción retórica discursiva que se hizo sobre todo desde Clarín, pero que, bueno, se sostiene entre el kirchnerismo y antikirchnerismo, es decir, después, bueno, más allá de la veracidad histórica, a ver, siempre hubo grieta, siempre hay Sí, antagonismos históricamente. políticos, si uno cambia el nombre grieta, antagonismo político histórico, es lógico. Es Desde una unitarios y perogrullada, federales, digo, exactamente, digamos. Pero es cierto que por primera vez los principales candidatos apuestan o vienen sosteniendo un discurso, más allá después de sus prácticas, sobre todo por el caso de Larreta, de ser muy antikirchnerista, ¿no? Que esto que decíamos el otro día, pero que apuestan a el sistema político a poner en sus principales figuras a dos candidatos que estaban durante mucho tiempo haciendo caballito de batalla o arando en el desierto la posibilidad de construir una hegemonía o un consenso político a partir de los postulados, bueno, salir de la grieta. Pero yo creo que le resta punto el tenerlo a Morales de vice. Bueno, Le agrega más a la grieta esa movida. sin discutir ese matiz que yo lo comparto y lo refuerzo con esto de, a ver, una cosa es lo que diga de pico un dirigente como Horacio Rodríguez Larreta y otra cosa es lo que haga en la práctica, ¿no? Pero además primero tiene que ganar la PASO. Primero tiene que ganar la PASO. Si no gana la PASO no puede ser candidato a presidente. Entonces Exacto. necesita también a su electorado Más duro. darle un poquito de lo que les gusta. Exactamente. Pero hay una apuesta del sistema político por primera vez a salir de ese antagonismo que se llama grieta, que le puso el nombre creo que Juan José Sebrelli y muy viralizado por Jorge Lanata. Así que el miércoles nos vemos y actualizamos.